Hemos estado hablando del libro de Filipenses. Empezamos el capítulo 2 la semana pasada. Vimos cómo el apóstol Pablo hace un llamado en términos de la madurez. Vimos que la vida se trata de madurar, o no se trata, pero implica madurar. Nosotros maduramos en diversas áreas de nuestra vida. Vimos que maduramos como estudiantes, como empleados, a lo que hoy hacemos. Mi hija está en prekinder, un día va a ir al kinder, otro día a primer grado, segundo grado, colegio, irá madurando en su vida académica. También irá creciendo, irá madurando como persona. En el trabajo también nosotros maduramos, ¿verdad? Habíamos visto eso. Hoy empiezo como lo que se conoce como el mundo empresarial como junior, y con el paso de los años me convierto en alguien senior, alguien experto, ya no un novato, idealmente. La vida se trata de madurar, y la vida cristiana también se trataba de madurar en la fe. Era necesario, o es y sigue siendo necesario, que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de Dios, y que ese conocimiento de Dios nos lleve a nosotros a ser, ¿verdad? A ser a la imagen y la estatura de Cristo Jesús. Varones y mujeres conforme al Cristo Jesús. Eso es madurar. Si usted piensa que madurar es cualquier otra cosa en lo que respecta a la vida cristiana, eso no es. Usted no es maduro por llevar añales en la iglesia. Usted es maduro porque ha adquirido conocimiento y lo ha puesto por obra. Eso es ser maduro. No es el paso de los años en la iglesia lo que nos hace maduros. Es la convicción de querer venir a su palabra, aprender de ella y crecer en el conocimiento de Dios y ponerlo por obra. Muy importante eso, porque a veces crecemos en el conocimiento de Dios, pero es como información nada más. No la ponemos por obra. Y eso tampoco, mis hermanos, es madurar. La semana pasada vimos que la iglesia de Filipos era una iglesia madura. Era una iglesia que había pasado por muchas cosas con el apóstol Pablo. Era una iglesia madura no por los años que tenía, aunque tenía cierta cantidad de años considerable, considerando, valga la redundancia, la expectativa de vida del primer siglo. Tenía sus 12, 13 años de existir la iglesia. Pablo la había fundado en su primer viaje misionero, en su segundo viaje misionero, cuando fue a Macedonia. Y más o menos entre 12 y 13 años después escribe la carta a los filipenses, o como conocemos la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. 12 años que suena muy poquito en nuestros tiempos, pero en aquellos tiempos la expectativa de vida era de 30 años, porque había mucha mortalidad infantil. A mí siempre me llama mucho la atención esto, y es como un paréntesis que la gente critica como que ha hecho la iglesia. La mortalidad infantil en aquel tiempo se redujo un montón gracias a la iglesia. Fue la iglesia la que se preocupó por esos niños que los abandonaban. Fue la iglesia. Cierro paréntesis, porque la iglesia tiene un rol importante en la sociedad también. Pero les contaba de una manera como curiosa que mientras investigaba la expectativa de vida, el autor decía, pero si usted quita a los niños, la expectativa sube a 40 años. Bueno, la mayoría de nosotros estaríamos muertos también en el primer siglo, o próximos a morir. Entonces, que una iglesia tenga 13 años es un montón de años, un cuarto de la vida de una persona, más o menos. Pero yo les decía que la iglesia de Filipos es una iglesia madura, no por los años, sino por sus obras, por las obras de justicia, las obras santas que ellos han demostrado a lo largo de su existencia, especialmente con el apóstol Pablo. Son obras que el apóstol Pablo deja evidencia en su carta, que nos sirven a nosotros para concluir que en efecto es una iglesia madura. Les pido que por favor abran el libro de Filipenses, capítulo 2, y vayamos al versículo 12 para corroborar que lo que estamos diciendo es cierto, que no estamos inventando que la iglesia era madura.
Filipenses 2, capítulo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera frase nos dice por qué decimos que es una iglesia madura. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que ellos siempre han sido obedientes. Es una iglesia que ha escuchado la instrucción de su pastor y la ha puesto por obra. Eso es alguien maduro. Alguien inmaduro, usted le da consejos arraigados en la palabra de Dios y los ignora. No los toma por guía de vida para vivir. Pero Pablo dice que sus hermanos, los filipenses, han sido obedientes. Eso es bueno, eso nos dice quiénes son estos hermanos. Son hermanos maduros en la fe. En Filipenses 4, un par de paginitas adelante o menos, si tiene letra más pequeña que la mía, en el versículo 1 del capítulo 4 llega y les dice: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La semana pasada comentábamos, y hoy se los vuelvo a comentar, el apóstol Pablo no le va a decir a una iglesia sin frutos que son mi corona y mi gozo. Les dice eso porque tiene frutos. Y él está orgulloso de la iglesia en la que se ha convertido Filipos. Está orgulloso de los hermanos en los que se han convertido los filipenses. Por eso les dice: gozo y corona mía. Estoy orgulloso de sus obras, de la madurez que ustedes han alcanzado. Estoy orgulloso, sobre eso son mi gozo y mi corona. Es una iglesia que desde el primer día, desde la fundación de esta iglesia, ha estado hombro con el apóstol Pablo, luchando por la causa del evangelio. Si damos vuelta de página o se queda en la misma página, capítulo 4, depende de la Biblia, versículos 15 al 16, vamos a ver esto que dice el apóstol Pablo sobre esta iglesia. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la predicación del evangelio. Desde ese momento esta iglesia ha estado soportando, orando, enviando para que el apóstol Pablo trabaje en la obra del evangelio. Ellos han estado hombro con el apóstol Pablo. Son una iglesia madura. Una iglesia inmadura no hace esas cosas. Una iglesia inmadura se preocupa por sí mismo, por no crecer, por comprar cosas, por tener cosas. Pero dice el apóstol Pablo que esta iglesia se ha preocupado porque sus recursos sean enfocados a que el evangelio de Jesucristo progrese. Es una iglesia madura. Y siempre me llama la atención cómo en Corintios, una iglesia no tan madura, el apóstol Pablo usa el ejemplo de los filipenses para exhortarlos. Vamos a 2 Corintios 11:9 para que ustedes vean lo que piensa el apóstol Pablo de esta iglesia. Segunda de Corintios 11, versículo 9. Voy a leer desde el 8, para que sea más claro. El apóstol le dice a los corintios: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes, o para serviros a vosotros. Eso le dice Pablo a los corintios. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Y quiénes están en Macedonia? Los filipenses. Lo acabamos de leer en el versículo 15. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Esa es la madurez de esta iglesia. Es una iglesia madura, una iglesia que sirve de ejemplo para otras iglesias, de cómo tienen que comportarse, de qué deben hacer, de qué deben ser. Esta semana
O hoy particularmente quiero añadir algo a eso que ya tenemos. Ser una iglesia madura no significa bajo ninguna circunstancia que no hay problemas. Ser un cristiano maduro no significa bajo ningún escenario que usted no va a tener problemas. Los va a tener, los va a sufrir y los va a padecer. Esta iglesia, como hemos visto, es una iglesia que tiene una persecución externa difícil y constante. En Filipenses 1:28, el apóstol abre y nos muestra esta persecución y dice que en nada intimidados por los que se oponen. Hay un grupo de personas que se oponen a los filipenses. Y dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Esa oposición, como hemos visto muchas veces, escala. Y el apóstol Pablo en Filipenses 3 usa calificativos muy fuertes para referirse a los oponentes. Guardaos, 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, y es por eso que decimos que son judaizantes. Ellos vienen a decirle, esta es la circuncisión, esto es de Dios, y él dice, no, nosotros somos la circuncisión, no ellos. Y el apóstol les llama perros, ¿verdad? Como nuestro hermano Pablo nos ha comentado, es una ofensa de los tiempos bíblicos llamar a alguien perro. Malos obreros y mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué les dicen mutiladores del cuerpo? Porque les estaban diciendo a los hermanos, usted para ser salvo tiene que circuncidarse. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? No es necesario circuncidarse. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y nada más. Y finalmente, en el versículo 18 de este mismo capítulo, el capítulo 3, el apóstol dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y quizá uno pueda pensar que alguien le diga perro es lo más ofensivo, pero realmente lo que es más grave de todas las acusaciones que el apóstol hace contra estos oponentes son enemigos de la cruz. Nada puede compararse con ser un enemigo de la cruz de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo, o es por eso que nosotros entendemos que es una iglesia que está sufriendo persecución externa. Pero también hay problemas internos. También existen problemas que están dentro de la iglesia. Hay divisiones, falta de amor, hay orgullo, murmuración y contiendas en esta iglesia. El pasaje que vamos a estudiar hoy así lo revela. Vamos a leer del 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. No va a haber una exhortación a que sientan lo mismo. Si ya están sintiendo lo mismo, si son uno, ¿para qué los exhorta? Hay exhortación porque hay una carencia. Sientan lo mismo, le dice. Tengan el mismo amor. Sean unánimes. Sientan una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Hay contiendas, hay vanagloria, hay orgullo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En esos 4 pasajes se nos revela los problemas internos que tiene esta iglesia: divisiones, amor, falta de amor, orgullo, contiendas, murmuración también hay. Vamos al versículo 14 del capítulo 2. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Hay murmuración y hay contienda en esta iglesia. Una iglesia madura, una iglesia que tiene fruto, una iglesia que tiene evidencia, frutos de justicia, que el apóstol les dice, gozo y corona mía, tiene problemas internos. Tiene problemas en la iglesia. Y usted, mi hermano y mi hermana, que es madura y maduro, también va a tener problemas. Esta semana me puse a ver otra película, ya no Gladiador. Vi una película que se llama Pablo, apóstol de Cristo. No sé si alguna vez la han visto. Es interesante. Es una película que
como trata de narrar los últimos días del apóstol Pablo en Roma antes de ser ejecutado por Nerón. ¿Ustedes han escuchado de Nerón? Nerón fue un emperador. De que el man se volvió loco y agarró y prendió fuego a Roma y culpó a los cristianos y utilizó eso para dar una persecución a los cristianos, pero terrible. La historia narra que los agarraban y los ponían como antorchas humanas en la calle y les prendían fuego. Imagínense usted. Un día de estos yo estaba cocinando y se me quemaron los pelitos. ¿Ustedes han olido eso? Huele feo. El olor a los pelos quemados. Es olor de la... ¿Usted se imagina el olor de las calles de Roma habiendo estacas con cristianos que servían para alumbrar como alumbrado público? Pero esta iglesia, aparte de la persecución, también tenía problemas internos. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad? Qué interesante cómo esto muestra una realidad de la iglesia. La oposición externa, pero los problemas internos. Y cómo Satanás puede utilizar los problemas internos para destruir a la iglesia desde adentro. Que es más grave que los problemas externos. Se la recomiendo. Es una película. En mi opinión tiene imprecisiones históricas, pero es una película. Pero muestra un evento que la iglesia va a vivir. Persecución externa y problemas internos. Las divisiones, mis hermanos, no son algo nuevo. Desde la fundación de la iglesia están presentes. Aún en el pueblo de Dios, en Israel, habían divisiones. Es algo que está en nuestra carne. Por eso nosotros leemos constantes exhortaciones a la unidad. Sean de un mismo espíritu. ¿Quién no ha leído eso? Sean uno. Tengan unanimidad. Sean unánimes. Una y otra y otra y otra vez. La iglesia llama a la unidad. Dios exhorta a la iglesia a la unidad. Pablo le habla a una iglesia que es madura en la fe. Por lo que mi hermano y mi hermana, ser maduro en la fe no es tener problemas. No significa no tener problemas. Cuando maduramos, dejamos atrás pecados. Si usted lleva varios años en la fe y ha procurado madurar, usted dejó pecados que ya no tiene. Ya no lucha con ellos. Pero han venido otros. Han venido otras tentaciones. Quizá ya usted no lucha con, no sé, licor, las drogas, la pornografía, pero ahora lucha con el orgullo, con la falta de perdón, lucha con las divisiones y las contiendas, con las peleas, con los pleitos innecesarios que se arraigan en el corazón del hombre, porque han venido nuevos pecados, nuevas tentaciones, porque Satanás es astuto y sabe cómo atacarnos, pero Dios es más poderoso. Madurar en la fe es un proceso de toda la vida, mi hermano. Toda la vida usted invertirá o desperdiciará su vida, pero toda la vida usted estará trabajando en madurar. El apóstol Pablo lo sabe y les hace un llamado a continuar esta carrera. Él lo dice de una manera poética y hermosa. Capítulo 3, versículo 12. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. O dicho de una manera tal vez más entendible, para ver si logro alcanzar aquello para la cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo les dice a sus hermanos: la carrera no está completa. Tenemos que seguir corriendo hacia la meta. Poéticamente, tenemos que seguir madurando y trabajando por madurar. Y es precisamente, ¿verdad?, el por qué la iglesia en Filipos es una iglesia madura, es la que Pablo apela a cosas que una iglesia
y un cristiano maduro debe tener. Apela al fruto, a las convicciones, los exhorta a cambiar y corregir cosas en función de quiénes son ellos en Cristo. La semana pasada veíamos el versículo 1. Vimos cómo el apóstol empieza con un por tanto y hace un recuento de todo lo que dijo, de su oración, de su prisión, y especialmente cuando les dice en el versículo 27 del capítulo 1, vivan dignamente el evangelio, o que se comporten como es digno el evangelio. Y él dice que ya sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, otra vez unidad, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, otra vez unidad, y en nada intimidados por los que se oponen. En este primer pasaje del primer versículo del capítulo 1, el apóstol Pablo apela a la madurez de sus hermanos diciéndoles: si es que ustedes tienen, y él sabe que tienen, son sus hermanos en la fe, los conoce, no está dudando, pero usa este recurso retórico, como cuando uno hace preguntas retóricas: hermano, usted tiene a Cristo, yo sé que sí lo tiene, compórtese como un cristiano, porque lo tiene, no dudo que lo tenga. El apóstol dice: si es que hay, y lo primero que decía y veíamos es esta: alguna consolación en Cristo. ¿Qué significaba eso? Vimos que en español, ¿verdad? Tal vez en la traducción pensamos en consuelo cuando alguien está triste y se le consuela. Y entonces está el apóstol Pablo preguntando a la gente: ¿han sentido consuelo en Cristo Jesús en medio de la dificultad? Y vimos que no, que el alcance de esa expresión es mucho más amplio, que la palabra consuelo es la misma o tiene la raíz similar que se utiliza para la palabra consolador de Espíritu Santo, y que consolador significa muchísimas cosas: el que ayuda, el que soporta, el que exhorta, el que sostiene. Y usted agarra un diccionario bíblico, se dará cuenta todo lo que la palabra consolador significa. Entonces, cuando el apóstol les dice: tienen consuelo en Cristo Jesús, en términos sencillos les estaba preguntando: ¿tienen ustedes a Cristo? Lo tienen. Cristo es suyo y usted es de Él. Lo conoce y es conocido por Él. Transformó su vida. ¿Tienen algún vínculo con Cristo? Eso le pregunta el apóstol Pablo a los filipenses, sabiendo que lo tienen. Lo tienen. Entonces, hagan algo. Un cristiano maduro tiene a Cristo. Hasta un inmaduro tiene a Cristo. Mi hermano, es la verdad, hasta un cristiano inmaduro tiene a Cristo. Lo que pasa es que no ha crecido en el conocimiento de Dios. El apóstol luego les dice: ¿tienen algún consuelo de amor? Otra vez la palabra consuelo, otra vez la palabra consolador, otra vez esa palabra que les decía la semana pasada, que muchos han escuchado, paracletos, que significa el consolador. Otra vez es una raíz de esta palabra utilizada, es consuelo de amor. Y pensamos, ¿qué quería decir el apóstol Pablo con esto? Y yo les comentaba que esto significaba que si ellos habían experimentado el amor de Cristo, pero a plenitud. Mi hermano, cuando nosotros somos salvos, experimentamos el amor de Cristo. Y a veces nosotros malinterpretamos que experimentar el amor de Cristo a plenitud es, no sé, como vernos cuando cantamos. Yo no digo que eso no sea el amor, pero no a plenitud. Eso no es amor a plenitud. El apóstol dice que él los ama con el entrañable amor de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 8, Dios es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y él les pregunta a los filipenses, sabiendo que sí, porque ellos han mostrado obras que demuestran, valga la redundancia, que sí tienen el amor de Cristo. Han enviado, han sostenido, han orado y han sufrido a causa del evangelio. Y fue una pregunta para nosotros, mis hermanos, amados y amadas hermanas. ¿Han experimentado el amor de Cristo más allá de una canción?
más allá de la salvación. Porque veíamos que cuando uno experimenta el amor de Cristo, es imposible a plenitud que yo no ame a mi hermano. Es imposible. Si usted no ama a su hermano, usted no ha experimentado el amor de Cristo a plenitud. Podrá haber experimentado un poco de él cuando canta en la salvación, pero no en las entrañas, como el apóstol Pablo. Seguidamente el apóstol les decía alguna comunión del Espíritu. Un cristiano maduro, veíamos, todo cristiano tiene el Espíritu de Jesucristo, porque fue una promesa de Dios. Jesucristo le dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando me fuere, les enviaré al Consolador, ¿verdad? Si yo no me fuere, ¿verdad? Cuando me fuere se los enviaré. Y dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema o cuál es el tema con todo esto? Veíamos que hay gente, que todos los que somos, los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos al Espíritu, pero no todos tenemos comunión con Él. Somos un tarro inútil, que el Espíritu está dentro, pero no servimos para nada porque no tenemos comunión con Él. La comunión con el Espíritu es personal. Y el apóstol apela a esta iglesia. Yo sé, él sabe, son sus hermanos, son su gozo y su corona. Ustedes tienen comunión con el Espíritu. Sus obras así lo demuestran. Entonces, hagan algo. Y finalmente, el apóstol les decía, si tienen algún afecto entrañable, la misma palabra que utilizó en su oración, con el entrañable amor de Cristo Jesús. Si alguna misericordia. El apóstol les decía a estos hermanos que un cristiano maduro tiene que amar a sus hermanos y tiene que ser misericordioso con ellos. Yo les decía que esto es una triste realidad. Es más, usted puede decir amén a las primeras tres. Mi hermano, yo a Cristo lo tengo. Mi hermano, yo el amor de Cristo viera. Comunión con el Espíritu, por favor, hasta casi que levito. Pero si usted no ama a su hermano y no tienes misericordia, mi hermano, no mienta. Recapacite si los primeros tres amén son ciertos. ¿Cómo va a decir que ha experimentado el amor de Dios a plenitud si no ama a su hermano? Si no le perdona sus faltas. Si no tiene misericordia cuando lo ve en necesidad, cuando comete un error, ¿cómo vamos a decir que le amamos? Que tenemos una comunión con el Espíritu tremenda, que escuchamos su voz, lo que usted quiera. El fruto dará la respuesta de que si esas afirmaciones son verdaderas. Y mi hermano, yo no estoy hablando de salvación, yo no estoy hablando de que usted es salvo o no es salvo, estoy diciendo usted es maduro o inmaduro. Ese es el tema. Pablo exhorta a sus hermanos a que, manifestando estas 5 características espirituales, deben entonces lidiar con honestidad con los problemas que acarrea la iglesia y especialmente los problemas internos. Dice el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Nada. De la misma manera que la iglesia de Filipos se enfrentó problemas, también las iglesias de este tiempo lo harán. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Se repetirá una y otra vez a lo largo de la historia, entre tanto no haya venido Cristo, que enfrentaremos estos problemas. Y esa es la razón por la cual estudiamos la Biblia. Porque si solo aplicara, hay un racional para cuando aplica para nosotros, por supuesto, no todo aplica para nosotros, pero el hecho de que la palabra de Dios sea eterna y que tenga relevancia en la historia es la razón por la que la estudiamos. Porque si no, ¿para qué? Si no sería historia, esto no sería una iglesia, sería historia. Pero como no hay nada nuevo bajo el sol y seguimos enfrentando los problemas que enfrenta la iglesia o enfrentó la iglesia en el pasado, es que esto es relevante. Mis hermanos, ustedes han madurado en la fe, han manifestado estas características. Es necesario hacer correcciones, como lo hizo la iglesia de Filipos. Capítulo 2, versículo 2. Después de decirles, sí, tienen consolación en Cristo, sí, algún consuelo de amor, sí, alguna
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué es lo primero que les dice? Completen mi gozo. O como dice Reina Valera, completad mi gozo. Mi hermano, esto es una orden. Esto es un imperativo del apóstol Pablo. Completad mi gozo. La palabra completad implica que ya tiene, ¿cierto? No es denme gozo, porque no tengo ninguno. No, es complétenlo, porque tengo gozo, pero quisiera que fuera completo. Hasta este punto de la carta, el apóstol Pablo ha manifestado tener gozo. En Filipenses 1, 3 y 4, llega y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Hay gozo en su oración. El apóstol Pablo se goza al recordar a sus hermanos en oración, por sus obras, por quienes son ellos para él, por lo que han manifestado. En sus prisiones, por extraño que parezca, estando en la cárcel, el apóstol manifiesta gozo. En el mismo capítulo 1, versículos 15 al 18, él dice que las prisiones que él ha sufrido han servido para progreso del evangelio, que sus prisiones han servido para que otros se motiven a hablar la palabra de Dios. Sin embargo, él en el versículo 15, algunos de los hermanos, lamentablemente, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Versículo 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretextos, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Él tiene gozo. El apóstol tiene un gran gozo. Gozo al recordarlos y gozo al ver cómo su situación, contrario a lo que uno esperaría, que el evangelio se trunque, no, ha servido para que el evangelio de Jesucristo progrese, ya sea por pretexto o por verdad. Cristo es anunciado, dice él, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y finalmente, en el 23 y el 25, al 25 del capítulo 1, hablando sobre si morir o vivir, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Llega y dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Cuando el apóstol dice completen mi gozo, no es porque no tiene gozo. Él tiene gozo, se los ha hecho manifiestos en esta carta. Hasta este punto de la carta, porque ahí más adelante en la carta él manifiesta gozo, pero hasta este punto, en los pasajes anteriores, Pablo, ¿verdad? Los filipenses son conscientes del gozo de Pablo. Ese gozo ha sido una exhortación para ellos mismos sobre cómo vivir la vida cristiana como dignos ciudadanos del evangelio de Cristo. Por eso el apóstol les dice completen, porque él tiene gozo. No obstante, él es consciente de los problemas que acabamos de leer, que atraviesa la iglesia en Filipos, problemas externos de persecución, pero problemas internos de divisiones. Su gozo no puede estar completo si sus muy amados hermanos tienen problemas que dividen la iglesia. Por eso les dice: completen mi gozo, complétenlo, por favor. ¿Cómo van a completar su gozo? El apóstol nos da 4 formas que se desprenden de este pasaje. ¿Qué es lo primero que dice? Completen mi gozo, ¿cómo? Sintiendo lo mismo. Eso es lo primero que el apóstol dice. Lo primero de estas 4 cosas es que sientan lo mismo. Hay otras versiones que lo traducen como teniendo el mismo parecer.
siendo del mismo sentir. Esta expresión lo que transmite es la idea de ver la vida, pensar sobre ella y juzgar los eventos de manera unida, unánime entre todos. Esta unidad de pensamiento es sobre todo, no es sobre lo que yo quiera, es sobre Cristo y su palabra. A mí me llama mucho la atención porque los testigos de Jehová tienen unidad. ¿Ustedes los han visto? Tienen unidad. Ahora, esa unidad de pensamiento está mal, pero tienen unidad. Usted los ve ahí todos juntos, caminando, haciendo lo que hacen. A veces los fanáticos tienen unidad. Los fanáticos, no sé, del fútbol. A mí a veces me gusta seguir la política costarricense y internacional y me llama mucho la atención cómo los partidos, algunos, votan todos unánimes. A veces hay periodistas que registran las votaciones con colores. Me llama la atención ver a toda una bancada votando juntos, unánimes, con un mismo pensamiento. Aunque uno a veces piensa que, ¿cómo van a votar positivamente por eso? Pero no importa, hay unanimidad. Son de un mismo pensamiento, de un mismo sentir. Pero el llamado del apóstol Pablo no es sobre lo que yo quiera. El apóstol no nos está diciendo, ni a la iglesia ni a nosotros, sean uno sobre lo que a usted se le ocurra, sobre el color de la iglesia. Sean uno sobre sus gustos deportivos. Sean uno sobre sus gustos gastronómicos. No, les dice, sean uno sobre la base de Cristo Jesús. Él les dijo, si ustedes tienen a Cristo, si ustedes han experimentado su amor, si tienen comunión con el Espíritu de Jesucristo, entonces completen mi gozo sintiendo, pensando lo mismo. Eso significa ser del mismo sentir. Pablo exhorta a los filipenses a que siendo ellos cristianos maduros deben entonces tener unidad de pensamiento para juzgar los eventos de la vida. Y es la misma expectativa para la iglesia de hoy, mi hermano y mi hermana. Debemos tener unidad de pensamiento. Y esto no se trata de ser autómatas o robots que no tenemos voluntad, porque usted y yo somos seres diferentes y está bien que lo seamos. Pero si entonces somos seres diferentes, ¿por qué existe un llamado en la Escritura a que tengamos unidad de pensamiento? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué? Como les decía ahora en la introducción, ser de un mismo sentir es algo que hemos leído montones de veces cuando leemos el Nuevo Testamento, una y otra vez dicho de diferentes formas. Sean de un mismo sentir. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nos cuesta. Nos cuesta ser de un mismo sentir, nos cuesta tener los pensamientos alineados. Y es un llamado que está a lo largo de toda la Escritura. Y que esté en toda la Escritura, es evidente que a la iglesia y a los redimidos de Dios les cuesta. Les cuesta ser de un mismo sentir. Y en segundo lugar, ¿por qué tenemos que ser de un mismo sentir? ¿Por qué tenemos que tener los mismos pensamientos sobre algo? Mi hermano, porque usted tiene a Cristo y yo también. Usted tiene al Espíritu de Jesucristo y yo también. No es posible que compartiendo el Espíritu de Jesucristo y a Cristo pensemos distinto. Alguno tiene que estar mal. ¿Quién va a ser nuestro juez? La palabra de Dios. Mi hermano, es algo esperado, no es raro. No es extraño que la Biblia nos exhorte a que seamos de un mismo pensamiento, porque todos los que recibimos al Señor como Salvador, recibimos al Espíritu. Debemos de llegar y juzgar el mundo, ¿verdad? ¿Cómo puedo explicarles esto? Es necesario que nosotros nos pongamos los lentes de la palabra de Dios y su Espíritu, y con esos lentes juzguemos al mundo. Juzguemos lo que hay en él, lo que pasa. Esta semana con hombres hablábamos sobre el sacerdocio del hogar. Y don Gabriel nos decía, es que usted es sacerdote no solo en su familia, es en todo lado. Mi hermano, usted agarre esos lentes para juzgar el mundo, la palabra de Dios y su Santo Espíritu a todo lado. No hay nada que escape de esa visión. Por eso el apóstol les dice, vean, sean de un mismo sentir, piensen igual. Ustedes tienen a Cristo, tienen el Espíritu, han experimentado su amor, se aman los unos a los otros y se tienen misericordia. Piensen como Cristo pensó.
piensen como Cristo lo haría, con los lentes de la Biblia, con los lentes de su Santo Espíritu. Debemos juzgar las cosas como espirituales, no como carnales. Todo. No piense que hay algo que pueda salir de esos lentes. Todo, su trabajo, su servicio, sus relaciones, sus inversiones, sus paseos, su ocio, todo tiene que ser juzgado con los lentes de Cristo, para que seamos de un mismo sentir. Y hermanos, si este llamado ha aplicado para la iglesia desde su fundación misma, aplica también para nosotros hoy en día. Mi amado hermano, mi amada hermana, hay cosas en las que no estamos siendo del mismo sentir. Y usted lo sabe. Usted lo sabe. Hay cosas en las que no estamos siendo del mismo sentir. ¿Qué está esperando que pase, mi amada hermana, mi amado hermano? ¿Qué? Que escale para que nos pase como a Evodia y a Sintique, para que entonces seamos de un mismo sentir. Que Cristo reine en medio de nosotros y nos sometamos a su autoridad. Que permitamos que el orgullo, que no permitamos que el orgullo ni las diferencias rompan la armonía del espíritu. Seamos de un mismo sentir. Pensemos lo mismo. Y no es lo que Pablo o Kenny digan. Si Pablo y yo decimos algo contrario a la escritura, póngase los lentes de Cristo, Pablo, póngase los lentes de Cristo, Kenny. Eso no es lo que dice la escritura. No es hacer prosélitos de nosotros, de Cristo, de su palabra. Seamos de un mismo sentir. ¿Qué es lo segundo que el apóstol Pablo dice? Teniendo el mismo amor. Tengan el mismo amor, dice el apóstol Pablo. Otras versiones traducen, en vez de teniendo, conservando. Y me gusta cómo suena, me gusta la idea que transmite, conservando el mismo amor. Al principio de este pasaje leíamos que Pablo decía, completen mi gozo. Y como la palabra completen significa que hay algo que tiene que ser completado. Pues lo mismo pasa con la palabra teniendo, conservando. Hay algo que tienen que tiene que ser preservado y mantenido. El apóstol les dice, ese amor que ustedes tienen, presérvenlo. Ya tienen ese amor. Pero por diversas circunstancias ese amor ha mermado. Pablo les dice, conserven ese amor. La semana pasada, no recuerdo si fue en Hombres o en el grupo de oración, leíamos la historia de Nadab y Abiú. En Hombres fue, me hicieron la señal. Y es una escena muy grotesca. Dos hombres ofrecen fuego extraño y son consumidos por el Señor. Y hace un tiempo escuchaba una serie de enseñanzas sobre la santidad y este pastor utilizaba ese mismo ejemplo y él decía, puedo leer entre líneas a Aarón diciéndole a Moisés, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo va a matar a mis hijos? ¿Verdad? Y está la respuesta de Dios y Aarón cayó. Yo puedo leer entre líneas algo que no está explícito en la carta a los filipenses. Pero yo puedo leer cómo la persecución por parte de los judaizantes a lo mejor ha hecho que algunos hermanos se dobleguen y quieran y estén dispuestos a judaizarse. Eso probablemente ha hecho que se divida la iglesia entre los que sí quieren judaizarse y los que no. Los que quieren permanecer en la fe. A los que quieren judaizarse, Pablo ha exhortado, ¿verdad? A que es bueno sufrir por causa de Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el versículo 29 del capítulo 1 les ha dicho, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también
que padezcáis por Él. Ha sido un regalo, es una concesión de Dios. Ha exhortado a los hermanos que han querido doblegarse. Les ha dicho, vivir es Cristo, morir es ganancia. Sufrir por Cristo es meritorio. Es necesario que estos hermanos sean de un mismo sentir en el Señor, que juzguen lo que les está pasando con los lentes de Cristo, con la Biblia, y vean que la persecución es digna de honor y que no se dobleguen, por duro que sea, a las acechanzas de Satanás. Que no se dobleguen. Pero también leo que a lo mejor los que tienen razón en decir que estos hermanos están siendo débiles en la fe, se han olvidado del amor que alguna vez tuvieron por ellos. Y han tomado ese error como motivo para dividirse. Se olvidaron. Se olvidaron del amor que alguna vez tuvieron, aunque cometieron errores que tienen que ser tratados, sí, que tienen que ser corregidos, pero se olvidaron del amor. El amor que los unía. El amor de Cristo que estaba en ellos, lo olvidaron. Y entonces yo puedo leer entre líneas como Pablo les dice, sí, ustedes tienen razón. No, es malo judaizarse, hay que permanecer en la fe, pero no deje de amar a su hermano. Él sigue siendo su hermano. Ámelo con un amor entrañable. No olvide eso, no olvide lo que Dios le dijo. En la película, otra vez, Pablo, apóstol de Cristo, para que la vaya a ver ahora. Hay un momento donde un hermano de la iglesia que está ahí escondida en Roma hace una revuelta porque en la persecución habían matado a uno de los niños que estaba ahí. Y él dice que utilicemos la fuerza, que nos defendamos, que agarremos las espadas y peleemos contra Roma, que matemos. Había como un grupo de personas adineradas que estaban molestas con Nerón y querían derrocarlo, y él decía, vamos con ellos nos van a dar armas. Y se vuelve, ahí sale Ananías y Lucas, qué buena historia, ¿verdad? Y les dice, eso es lo que haría Cristo. Ese es el amor de Cristo. Usted vio a Cristo agarrándose con los romanos y peleándose. Cuando uno quiso defenderlo, guarde esa espada. Es necesario que esto pase. La iglesia, cuando llegó a, para narrarles un poco la historia, pero no se los voy a contar toda, quería tener consejo del apóstol Pablo. Y entonces Lucas llegaba con Pablo y le decía, es que están siendo perseguidos y vienen y no saben qué hacer, quieren tu consejo. Entonces Pablo le dice, que oren ellos y busquen la dirección, que se unan como iglesia y juntos busquen qué es lo que quiere Dios, que salgan de Roma o que se queden. Pero cuando Lucas le cuenta al apóstol Pablo en prisión sobre esta revuelta, él le dice, y esto está dividiendo a la iglesia. Y es una película, yo sé, pero el semblante del apóstol Pablo cambia. Eso sí hay que tratarlo, y rápido. Las cosas que dividen a la iglesia hay que tratarlas y arrancarlas de raíz. Mi hermano, es altamente probable que existan situaciones en esta iglesia. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. En las que hayamos dejado de amar a nuestros hermanos. Algún conflicto, alguna diferencia, lo que sea. Hemos dicho amén a que tenemos el amor de Cristo. Hemos dicho amén a que tenemos comunión con el Espíritu. Hemos dicho amén a que Cristo es nuestro. Mi hermano, si nosotros decimos ser maduros en la fe, que oramos, que buscamos su rostro, que tenemos comunión con Él, que sentimos su amor, ame a su hermano, ame a su hermana, téngale misericordia, perdónelo, perdónela. Piensa en esto, mi hermano, si usted está frente a Dios y Dios le dice a usted, o usted le dice a Dios, Dios, yo te amo, y el Señor le dice, bueno, ¿qué pasó con fulanito? ¿Por qué has dejado de amarlo?
¿Qué pasó con Mengano o Mengana? ¿Por qué has dejado de amarla? ¿Por qué? ¿Cómo dices que me amas? ¿Cómo me dices que me amas con todo tu corazón y no amas a tu hermano y a tu hermana? ¿Cómo? Es una exhortación que estará viva mientras la iglesia exista. Porque la falta de amor y la falta de perdón es algo que vendrá cuando usted madure y crezca. Satanás lo atacará diferente, ya no con las tentaciones que tenía antes, lo atacará en su corazón. Mi hermano y mi hermana, conserve o recupere, si fuera el caso, el amor que alguna vez tuvo por sus hermanos. En tercer lugar, el apóstol le dice que sean unánimes. Una sola palabra que dice tantas cosas. La hemos repetido en el grupo de oración, no porque está de moda, es porque está en la Biblia y sale a cada rato. Dios quiere que seamos unánimes, que tengamos unanimidad, que tengamos unidad. La palabra literalmente significa unidos en alma o unidos en espíritu. Y si yo agarro la palabra y la separo, unidos en alma, unidos en espíritu. Eso es lo que dice. Las divisiones en la iglesia de Filipos ha hecho que cada uno busque lo suyo propio. Han dejado de estar unidos en espíritu. En la primera exhortación, Pablo apela a la unidad de pensamiento. Sean de un mismo sentir. Habíamos leído. O sintiendo lo mismo. Veamos que eso significa los lentes con los que juzgamos al mundo. Y ahora el apóstol Pablo apela a que esa unidad sea vista en acciones, en unanimidad, estando juntos, haciendo lo mismo. ¿Cómo se explica esta unanimidad en la escritura? Pensaba en un ejemplo que pudiera darles, que afirmara esto, y pensé en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ir un momento ahí. Primera epístola a los Corintios capítulo 1, versículo 10. Dice: os ruego pues, hermanos. ¿Por quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo leo a Pablo diciéndole: si tienen algún consuelo en Cristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es unanimidad. Eso es lo que Dios espera de nosotros como iglesia, que seamos unánimes, misma mente, mismo parecer. Y no es que si usted es apricista ahora le tiene que estar en la liga. Esas son cosas irrelevantes. Pero sí que pensemos juntos con la mente de Cristo. Y un ejemplo que en mi opinión es aún más sublime que este es maravilloso, es el ejemplo de Jesús cuando Él ora. Vamos a ir a Juan 17 y vamos a ver lo que dice Jesús sobre la expectativa de unidad que tiene para con nosotros. Juan 17, 20. Vamos a leer a partir del 20. Juan 17, 20. Y empieza diciendo así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Vea qué interesante. Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros. Nosotros hemos creído en Jesús por la palabra de ellos, que nos dejaron aquí escrita. Jesús está orando por nosotros. ¡Qué valioso! ¿Y su oración qué dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Vea la expectativa de unidad de Dios. Dios, Jesús, ¿verdad? En su oración quiere que nosotros seamos uno, como Jesús y el Padre son uno. ¿Qué nivel y qué compenetración de unidad Jesús espera de su iglesia? Que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y vea qué interesante. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué es importante la unidad? La unidad tiene un propósito evangelístico. Para que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Mesías. Si usted piensa que mantener la unidad de la iglesia no sirve para nada, es para mantener la unidad de la iglesia también. Para que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste otra vez, y que los has amado a ellos, como también me has amado. La unidad también es evidencia del amor de Dios. ¿Para qué? Dice él en el final del versículo 24, me has amado, 23, que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Cómo yo le voy a decir al mundo que Dios me ha amado si no tengo unidad con mis hermanos? El mundo podría decir, ¿qué clase de amor quiero tener que usted es incapaz de tener unidad con su hermano? Yo no quiero ese amor. La unidad es importante porque Dios espera de nosotros que seamos uno como Él y el Padre son uno. Nuestra unidad también tiene un propósito evangelístico, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nuestra unidad tendrá evidencia que el amor de Dios es verdadero, para que el mundo conozca que tú me enviaste, dice Jesús, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así de importante es la unidad. Y eso tal vez le haga entender a usted, como me hizo entender a mí, por qué la unidad está en toda la Escritura. Porque es evangelística, para que el mundo crea que tú me enviaste y para que crean que tenemos el amor de Dios. Como Dios amó a Jesús, así somos amados por Él. La unanimidad, mi hermano, no es un fin en sí mismo, es por y para Dios. Esta y ninguna iglesia en el mundo es inmune a las divisiones. No hay nada nuevo bajo el sol, nada. Todo ya ha pasado. Mi amada hermana, mi amado hermano, si usted ha roto esa unanimidad en Dios, piensa en lo que dice la Escritura. No piense en lo que yo le estoy diciendo, piensa en lo que dice Jesús, en lo que dijo el apóstol Pablo, cómo exhortó a esta iglesia. Piensa en esto, mi hermano y mi hermana. La negligencia para mantener la unidad del cuerpo de Cristo avergüenza a Dios. La vergüenza. Es una vergüenza para Dios. Le impide evangelizar adecuadamente. Recuerda, para que el mundo crea que tú me enviaste. Usted le va a decir a la gente, Jesús es el enviado de Dios, y usted no mantiene la unidad. Eso va a ser una piedra de tropiezo para que crean en su mensaje. La unidad es importante. No porque a mí se me ocurra, es porque la palabra lo dice.
Usted le va a decir al mundo que el amor de Dios es esto, el amor de Dios es lo otro, sin unidad, tropiezo. ¿Para qué? ¿Cómo le va a decir al mundo que Cristo es el Mesías, el enviado de Dios, y que Dios nos ama si no tenemos unidad? Yo pensaba en esto y yo decía, Dios, líbrame a mí de ser tropiezo para el progreso de tu evangelio. Líbrame. Yo no quiero que se diga que el evangelio no pudo avanzar en Moravia, en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo, porque yo no fui diligente en procurar la unidad. Yo no quiero que se diga de Kenny, que le dije a alguien sobre el amor de Dios y no me creyó, porque yo no procuré la unidad de la iglesia. No quiero, y yo no quiero que usted tampoco lo sea, mi hermano y mi hermana, un tropiezo para el progreso del evangelio. No lo sea. Volvemos a Filipenses. Capítulo 2, versículo 2. Lo último que dice el apóstol Pablo, para completar su gozo, sintiendo una misma cosa. De nuevo, hay otra versión que me gusta cómo lo traduce, porque es más explicativo, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito al que tenemos que estar dedicados juntos, según el apóstol Pablo? El progreso del evangelio. Que el evangelio de Jesucristo progrese. Esa es la razón de ser en su cárcel. Él les dice, yo he estado en la cárcel y el evangelio de Jesucristo ha progresado. Muchos hermanos han visto mis prisiones y han tomado valor para predicar el evangelio. Aunque hay hermanos que lo hacen por envidia o contienda, yo me gozo y me gozaré, porque Cristo es anunciado. El progreso del evangelio, ese es el propósito. Eso es como dice la Biblia en las Américas, el propósito al que tenemos que estar dedicados juntos. El progreso del evangelio. Ya en el capítulo 1, en el versículo 27, él les había dicho, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Que el evangelio progrese significa mucho. No es solo salir y predicar. El evangelio también puede progresar en usted y en su entorno. Entonces no es solamente que vayan y evangelicen. Tiene que progresar el evangelio en usted y en mí. Es necesario que eso pase. Es necesario que en cada uno de nosotros crezca el conocimiento de Dios y que nos parezcamos a Jesucristo, a su estatura, a su imagen. Y en nuestro entorno, que habiendo crecido en conocimiento, imagen y estatura de Jesús, vayamos a alcanzar a otros para que vengan a hacer lo mismo. Un ciclo. Crecer en el conocimiento de Dios, alcanzar a otro, traerlo, que madure, que crezca, que vaya a alcanzar a otro, traerlo, que madure, que crezca, que vaya a alcanzar a otro. Una y otra vez. Así el evangelio de Jesucristo progresa. Y nunca dejará de progresar en nosotros en esta vida. Nunca. Lo haremos una y otra vez. Todas las iglesias de la historia, incluyendo nuestra iglesia, mi hermano, están llamadas a esto. A sentir lo mismo, a dedicarnos a un mismo propósito, a que el evangelio de Jesús progrese. En esta iglesia hay hermanos y hermanas que están comprometidos con la causa del evangelio. Oran, leen, yo lo sé, yo estoy gozoso. Mi hermano Pablo también lo sabe y está gozoso. Que han puesto en oración ir a evangelizar. Que quieren hacer aquí lo que pretenden ir a hacer a Perú. Alcanzar con el evangelio de Jesucristo a otros. Como iglesia queremos que el evangelio crezca en ustedes. Por eso tenemos lunes de oración, reuniones bisemanales de hombres, reuniones de mujeres, porque queremos que el evangelio de Jesucristo en usted crezca. ¿Qué hace falta, mi hermano y mi hermana, para que usted quiera crecer con nosotros? ¿Qué tiene que pasar? ¿Caer en un hueco tan bajo que tengan que ir a sacarlo ahí?
¿Qué hace falta para que nos demos en un mismo propósito a que el Evangelio de Jesucristo progrese en nosotros? ¿Qué es necesario? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué tiene que pasar con su vida para que usted se dé cuenta que esto es importante? ¿Qué? Tenemos una obra en Perú también. Que el Evangelio de Jesucristo progrese fuera de estos muros. Muchas personas se comprometieron a sostener esta obra. Y mi hermano y mi hermana, muchos de ellos ya su compromiso se apagó. Dijeron esa noche que se comprometían con Dios y todo fue bla bla. Murieron sus ofrendas. Algo más importante, a lo mejor, que utilizar sus recursos para que el progreso del Evangelio sea real en esta comunidad de niños, adolescentes ahora. Algo más importante pasó y dejamos de ofrendar. Dejamos de hacerlo. Por eso cuando yo veo estas cosas, yo me cuestiono tanto si nosotros entendemos lo que cantamos o solo son emociones y ya. ¿Qué ha pasado, mis hermanos? Hemos dejado de tener el mismo propósito. Yo lo exhorto a que no permita. Esto es una comunidad de adolescentes ahora que son una luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Si usted se comprometió, hágalo. No sea de palabras tibias. Si se comprometió, hágalo. Y si no se ha comprometido, también hágalo. Es un gozo que sus recursos sean utilizados para el progreso del Evangelio. Ya no están en una suite. Ahí eso es apenas para sobrevivir. Mi hermano y mi hermana, que el Evangelio de Jesucristo progrese. Que luchemos por el mismo propósito. En este versículo 2 del capítulo 2 hay un tema central: la unidad de la iglesia. ¿Usted lo notó? Dice 4 frases, pero al final es unidad de la iglesia. Eso es lo que quiere el apóstol Pablo. Yo hice una revisión nada exhaustiva, así floja, y encontré 35 referencias a la unidad en el Nuevo Testamento. Si hago una revisión exhaustiva, seguro encuentro 100. Porque Dios quiere que seamos uno. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto, aparte de lo que mencionamos? Piensen en esto: Satanás es más eficiente destruyendo una iglesia desde adentro que desde afuera. O sea, si por alguna razón hay temas externos con esta iglesia, que Dios nos libre y nos tenemos que ir, y agarramos sus chunches en unidad y vamos a otro lado, en unidad. Pero si Satanás empieza a destruir la iglesia desde adentro, agárrese, mi hermano, porque eso es más difícil. La oposición externa a veces es insignificante con la oposición interna. Así es. Así es. En esta película, otra vez, para que la vaya a ver, ya no se la voy a contar. No les voy a decir que sale Priscila y Aquila, hija de Ananías, ahora era Priscila y Aquila. La iglesia tiene una oposición fuertísima del Imperio Romano. ¿Ustedes saben qué es piado? Es matar a un chiquito, matar a un niño. Y es una película, pero es real. En aquellos tiempos se mataban a los cristianos, se tiraban al Coliseo Romano a hacer circo, un circo de sangre. Pero todas esas cosas fortalecían a la iglesia, hacía que se unieran más. Pero cuando hubo división interna, tambaleó. Así de graves los problemas internos. Como les hemos manifestado en muchas ocasiones, mi hermano Pablo y yo tenemos un gozo por ver el progreso de ustedes.
Nos gozamos de ver su crecimiento, de reunirnos, de sentir la presencia de Dios con ustedes. A los que llegan a las reuniones saben de lo que estoy hablando. La presencia de Dios está ahí y es hermoso, es maravilloso. Uno quiere que no se acabe y quiere que llegue ya el otro jueves o el otro lunes, porque es hermoso y nos gozamos. Pero como le dice Pablo a los filipenses, yo hago mías sus palabras, completen mi gozo. Complétenlo, completen nuestro gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No permita que Satanás, por medio de usted, sea por donde va a atacar internamente a la iglesia. No sea usted el medio por el cual Satanás quiera romper la comunión en espíritu que tenemos. Corra, apresúrese, arréglese con su hermano, con su hermana, o con sus hermanos y sus hermanas, si son muchos. Pero procure la unidad de la iglesia. No sea usted un estorbo para el progreso del evangelio. Amén. Vamos a orar. Pero quisiéramos hacer algo diferente. Los que venimos al grupo de oración hemos adoptado la práctica de ponernos de rodillas. Entonces yo voy a orar y yo me voy a poner de rodillas con mis hermanos. Lo invito a que si usted quiere hacer, haga lo mismo, pero que oremos juntos. Amado Dios, gracias por este tiempo con mis hermanos. Gracias por tu palabra, por esta exhortación tan valiosa y tan poderosa. Gracias por Jesucristo, el motivo por el cual hacemos todo, el motivo por el cual queremos ser uno. Que estas palabras de Jesús sean más importantes que las palabras que yo he hablado. Que hablen al corazón nuestro, de mis hermanos, de mis hermanas. Y que procuremos la unidad en amor. Que procuremos la unidad en espíritu, en pensamiento. Que entendamos lo grave de esto, lo peligroso que es afectar la unidad de la iglesia. Que comprendamos, oh Dios, que tú esperas de nosotros que seamos uno, como tú y el Hijo son uno. Ayúdanos a quebrantar nuestro orgullo, la vanagloria. Cualquier cosa que impida, Dios mío, que nosotros vayamos en pos de la unidad de tu iglesia. Ayúdanos. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender la gravedad y la importancia, sobre todo, de tener un vínculo de amor, un vínculo en espíritu y mantenerlo, Dios mío. Ayúdanos a entender que somos piedra de tropiezo cuando no mantenemos la unidad, que somos tropiezo para el progreso del evangelio, que no queremos, Dios mío, cargar con esa vergüenza. Yo no quiero que ninguno de mis hermanos sea vergüenza para el evangelio, que su actitud o la mía, Dios mío, impidan que el mundo crea que tú eres el enviado, que el mundo crea que tú eres el Mesías. ¿Cómo le vamos a decir al mundo que tenemos tu amor si no nos amamos los unos a los otros, si no somos uno? Ayúdame, Dios, ayuda a mis hermanos a mantener la unidad. Queremos orar, Dios, también, poner delante de ti a nuestro hermano Luis Marchena y su iglesia, por esta situación tan difícil que están atravesando, como esposo, con su esposa, con esta enfermedad. Ten misericordia de ellos, Dios mío. Oramos por su sanidad, oramos para que el Consolador, el Espíritu de Jesucristo que habita en ellos, les traiga el confort y el consuelo. Te pido, Dios, que estén recordándome constantemente orar por ellos y también a mis hermanos, a tener a este hermano que ha peleado por el evangelio. Como dice Pablo, ha sido un soldado junto con otros hombres y mujeres por la causa del evangelio, junto con su esposa. Oramos, Dios mío, para que ella sea testimonio del Dios vivo. Oramos por su iglesia.
por esta situación en la que se agota el tiempo, Dios mío. Provee un espacio para que ellos se reúnan. Abre camino, Señor. Tú, Señor, eres Dios, todo te pertenece, eres el Todopoderoso, el Eterno, el Sabio. Ten piedad de ellos, Dios mío. Abre un espacio, dispón de un lugar para que este pueblo tuyo se reúna y alabe tu santo nombre, Señor. Oramos también por las embarazadas de nuestra iglesia, por Jess y por Adri. Oramos para que ese embarazo, Dios mío, sea guardado y cuidado. Que tu Santo Espíritu de Dios esté formando a esos bebés en esos vientres. Es tu mano, Dios mío, la que lo hace. Oramos para que los guardes. Guárdalas a ellas, guarda su salud. Guárdalas en este proceso. Ayúdalas. Los hombres no comprendemos los dolores de parto. No comprendemos los achaques, las náuseas ni esas cosas. No las podemos vivir, pero sí podemos ver y sí podemos compadecernos. Y yo oro por ellas para que tú las guardes. Oro por sus esposos, Dios mío, para que los fortalezcas y estén ahí como un apoyo presente para estas hermanas. Y oro que como iglesia también estemos presentes en su proceso, que sientan nuestro amor, nuestras oraciones, que sientan cómo las amamos, que permanezcamos en unidad en estas cosas. Señor Dios, yo te alabo, yo te exalto y ruego, Dios mío, que esta palabra permanezca en nosotros. Ruego por mis hermanos para que mueva su corazón a venir, que mueva su corazón a que el Evangelio de Jesucristo crezca en ellos en unidad, unánimes, que dispongan el tiempo para venir a orar, que dispongan el tiempo para venir a crecer juntos, a aprender, a ser mujeres y hombres conforme a la Escritura, a que la estatura del Hijo de Dios sea completa en nosotros. Gracias, Dios, por esta porción de tu palabra. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo de rodillas, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Jesús, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nosotros lo hacemos ya. Nos gozamos en ese día, sí, pero ya nos ponemos y nos postramos delante de ti, Dios. Tú eres el Señor, tú eres el Señor de la iglesia, eres el Señor de nuestras vidas. Te entregamos cada aspecto, cada área de nuestra vida personal y de nuestra vida de iglesia. Todas son tuyas. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén.